Te pasas la vida creyendo que si das más amor, recibirás más amor, que si eres más atento, más disponible, más paciente, alguien finalmente verá tu valor. Pero la realidad es otra. El mundo no respeta al hombre que siempre está persiguiendo. Lo usa, lo ignora, lo deja esperando. Y lo más peligroso es que muchos hombres pasan años enteros sin darse cuenta de esto. Porque mientras tú corres detrás de alguien, detrás de validación, detrás de mensajes, atención o aprobación, pierdes algo mucho más importante, tu poder. Y un hombre sin poder emocional termina convirtiéndose en una sombra de sí mismo, ansioso, inseguro, dependiente, fácil de reemplazar. Pero hay un momento que cambia todo, un momento silencioso, invisible para todos. El instante exacto en que un hombre se cansa de perseguir, cuando deja de rogar, cuando deja de intentar convencer a los demás de que merece ser amado, respetado o valorado, y es ahí donde empieza su verdadera transformación, porque apenas un hombre deja de perseguir, algo extraño sucede. La gente empieza a notarlo más. Las mujeres comienzan a sentir su ausencia. El respeto aparece donde antes había indiferencia. Y no es magia, es psicología humana. El valor de algo aumenta cuando deja de estar siempre disponible. La mayoría de los hombres viven atrapados en el miedo a perder, miedo a quedarse solos, Miedo a ser olvidados. y por culpa de ese miedo aceptan migajas, persiguen relaciones que ya están muertas, persiguen personas que ya decidieron irse, persiguen atención de gente que jamás pensó quedarse, y cuanto más persiguen, menos valor tienen ante los ojos de los demás, porque nadie respeta lo que no puede perder. Un hombre que siempre responde al instante, que siempre está disponible, que siempre tolera faltas de respeto por miedo a perder a alguien, transmite desesperación aunque intente ocultarla. Y la desesperación destruye la atracción, destruye el respeto y destruye la imagen que un hombre tiene de sí mismo. Pero el hombre que deja de perseguir se vuelve diferente, empieza a recuperar energía mental, deja de obsesionarse con quién responde o quién se aleja, ya no necesita perseguir conversaciones vacías ni mendigar interés. Su atención deja de ser barata, y cuando la atención de un hombre deja de ser barata, su presencia empieza a pesar. Ese tipo de hombre entra en una habitación y no necesita demostrar nada. No necesita hablar demasiado. No necesita impresionar. Porque su energía ya comunica algo que la mayoría perdió hace tiempo. Control emocional. Y eso incomoda a muchas personas. Porque la sociedad está acostumbrada a hombres necesitados, hombres fáciles de manipular, hombres que harían cualquier cosa por un poco de afecto. Pero cuando un hombre aprende a estar solo sin sentirse vacío, se vuelve peligroso. Ya no pueden controlarlo con silencio, rechazo o distancia. Ya no corre detrás de quien se aleja. Y precisamente por eso, muchos empiezan a correr detrás de él. La mayoría de los hombres nunca se preguntan por qué terminan agotados emocionalmente. Creen que el problema es haber amado demasiado. Pero no. El verdadero problema es haberse olvidado de sí mismos mientras intentaban mantener a otra persona cerca. Poco a poco dejan de lado sus metas, su paz mental, su disciplina y hasta su dignidad, solo para no sentirse abandonados. Y lo más triste es que muchas veces ni siquiera reciben amor real a cambio. Reciben atención temporal, mensajes vacíos, promesas que nunca se cumplen. Reciben la ilusión de importancia mientras entregan toda su energía emocional. Y cuando finalmente la otra persona pierde interés, el hombre queda destruido porque construyó toda su estabilidad sobre alguien que nunca fue estable. Ahí es donde muchos se rompen. Empiezan a preguntarse qué hicieron mal, intentan esforzarse más, hablan más, persiguen más, dan más oportunidades, pero no entienden que cuanto más persiguen algo que se aleja, más rápido lo empujan fuera de sus vidas, porque la necesidad emocional
Tiene un olor que todos pueden sentir. Se nota en la forma en que un hombre tolera faltas de respeto. Se nota cuando acepta migajas solo para no quedarse solo. Se nota cuando alguien cancela planes una y otra vez, y aún así él sigue disponible. Todo eso comunica una sola cosa. Tengo miedo de perderte aunque me estés destruyendo. Y en ese momento el equilibrio desaparece. Pero el hombre que despierta entiende algo brutal. Entiende que perseguir constantemente no es amor, es dependencia. Y cuando acepta esa verdad, comienza a cambiar desde dentro. Ya no busca ser elegido desesperadamente. Empieza a elegirse a sí mismo, y eso transforma completamente su energía. Comienza a cuidar su cuerpo, su mente, su dinero y su propósito. Aprende a disfrutar del silencio. Aprende a desaparecer sin anunciarlo. Aprende a observar más y hablar menos. Y mientras otros hombres viven desesperados por atención, él empieza a construir una vida que no depende de nadie. Ahí nace el verdadero respeto. Porque un hombre enfocado transmite estabilidad. Y la estabilidad emocional es más poderosa que cualquier apariencia física o cualquier frase atractiva. Un hombre en paz consigo mismo deja de reaccionar a todo. Ya no suplica explicaciones. Ya no pelea por migajas, simplemente observa, y se aleja cuando algo no le da tranquilidad, y eso cambia completamente cómo el mundo lo trata. Lo más interesante es que cuando un hombre deja de perseguir, empieza a ver la realidad con claridad, descubre quién realmente lo valoraba, y quién solo disfrutaba de tenerlo disponible. Porque muchas personas no extrañan al hombre, extrañan la atención que recibían de él. Y esa verdad puede doler. Hay personas que solo te buscan cuando sienten que te están perdiendo. Mientras estás siempre presente, actúan con indiferencia. Pero cuando te alejas, cuando dejas de insistir, cuando tu energía desaparece, de repente empiezan a notar el vacío. Porque la ausencia revela el verdadero valor de una presencia. El problema es que muchos hombres regresan demasiado rápido. Apenas reciben un poco de atención, vuelven a caer en el mismo ciclo. Otra vez disponibles, otra vez ansiosos, otra vez entregando todo sin límites. Y así pierden el respeto que habían comenzado a construir. Un hombre fuerte entiende que poner límites no es crueldad, es amor propio. Entiende que no necesita perseguir a quien realmente quiere quedarse. Porque las personas interesadas hacen esfuerzo, buscan tiempo, buscan conexión. Y cuando alguien siempre tiene excusas, confusión o indiferencia, la respuesta ya está ahí, aunque duela aceptarla. Madurar como hombre significa aceptar que no puedes obligar a nadie a valorarte, pero sí puedes decidir cuánto acceso tienen a tu vida, y esa decisión cambia todo. Porque en el momento en que un hombre deja de regalar su atención a cualquiera, su presencia se vuelve rara. Y lo raro tiene valor. Ya no responde por ansiedad, ya no actúa desde el miedo. Empieza a actuar desde la calma. Y la calma de un hombre seguro es extremadamente poderosa. Porque mientras la mayoría reacciona emocionalmente a cada rechazo, él permanece firme. Mientras otros persiguen aprobación, él persigue propósito. Mientras otros viven obsesionados con ser aceptados, él trabaja en convertirse en alguien que se respeta a sí mismo incluso en soledad. Ese es el punto donde un hombre deja de ser controlado por sus emociones y empieza a controlar su vida. Y desde ahí, todo cambia. Muchos hombres creen que volverse fríos es la solución. Después de sufrir decepciones, rechazos y traiciones, empiezan a construir una máscara. Se convencen de que no necesitan a nadie, que sentir emociones es debilidad, que amar demasiado destruye. Pero ahí es donde muchos se pierden otra vez, porque dejar de perseguir no significa dejar de sentir. Un hombre verdaderamente fuerte no huye del amor, de las conexiones o de las emociones. Lo que hace diferente es que ya no pierde su dignidad intentando retener a alguien que no quiere quedarse. Aprende a amar sin arrastrarse. Aprende a dar sin destruirse.
Aprende a irse cuando el respeto desaparece, y eso requiere una fuerza que pocos desarrollan, porque es fácil perseguir cuando tienes miedo de estar solo. Lo difícil es sentarte contigo mismo en silencio y enfrentar el vacío que llevas dentro. Lo difícil es aceptar que muchas veces buscabas atención externa porque no soportabas tu propia compañía. Ahí comienza la verdadera batalla masculina. No contra mujeres, no contra otras personas, sino contra esa versión débil de sí mismo que necesitaba validación constante para sentirse suficiente. Y cuando un hombre empieza a vencer esa batalla interna, cambia completamente su manera de caminar por la vida. Ya no intenta impresionar a todos, ya no habla demasiado sobre sus planes, ya no busca aprobación en cada decisión, se vuelve más reservado, más tranquilo, más enfocado, y curiosamente mientras menos intenta llamar la atención, más atención recibe, porque la seguridad real no grita, se siente, se nota en un hombre que puede perder a alguien y aún así mantenerse firme, en un hombre que no se derrumba porque alguien dejó de escribirle, en un hombre que entiende que su valor no depende de cuánto lo desean los demás. Ese tipo de hombre transmite algo extremadamente raro hoy en día: estabilidad emocional. Y la estabilidad emocional intimida a las personas inmaduras, porque ya no pueden manipularlo fácilmente, no pueden controlarlo con juegos, silencios o distancia. Él ya no reacciona impulsivamente. Observa, analiza, y, si algo altera su paz constantemente, simplemente se aleja sin hacer escándalo. Ahí es donde nace el verdadero poder masculino, no en dominar a otros, sino en dominarse a sí mismo. Porque un hombre que controla sus emociones, sus impulsos y su necesidad de validación, automáticamente se vuelve diferente al resto. Mientras la mayoría vive reaccionando a todo, él aprende a responder con calma. Mientras otros se desesperan por atención, él construye disciplina. Mientras otros se rompen por rechazo, él usa el dolor para fortalecerse, y esa mentalidad cambia completamente el destino de un hombre. Al final todo se reduce a una sola pregunta: ¿quién controla tu vida? ¿Tus emociones o tú? Porque muchos hombres entregan el control de su felicidad a otras personas sin darse cuenta. Un mensaje puede cambiarles el humor, una respuesta tardía puede destruirles el día. El rechazo de alguien puede hacerlos sentir inútiles, y vivir así es vivir encadenado emocionalmente. Pero cuando un hombre deja de perseguir, recupera algo invaluable: libertad mental. Por primera vez deja de obsesionarse con quién se queda y quién se va. Comprende que las personas correctas no necesitan ser perseguidas constantemente, y también entiende que perder a alguien que no lo valoraba nunca fue realmente una pérdida. Esa realización cambia su energía por completo. Empieza a invertir tiempo en sí mismo, en su cuerpo, en su conocimiento, en sus metas, en construir una vida tan sólida que ya no necesita mendigar amor para sentirse completo. Y cuanto más trabaja en sí mismo, menos tolera relaciones vacías, faltas de respeto o conexiones superficiales. Porque un hombre que conoce su valor, deja de aceptar menos de lo que merece. Y ahí ocurre algo increíble: ya no siente desesperación por ser elegido, porque entiende que estar solo y en paz vale más que estar acompañado y destruido emocionalmente. Aprende a disfrutar su espacio, aprende a proteger su energía, aprende que no todas las personas merecen acceso completo a su mente, su tiempo y su corazón. Eso lo convierte en alguien raro, y las personas raras siempre destacan. Porque en un mundo lleno de hombres desesperados por atención, el hombre que controla sus emociones se vuelve inolvidable. No necesita perseguir, no necesita presumir, no necesita competir constantemente. Su presencia habla por él. Y aunque muchos no lo admitan, todos sienten esa diferencia. La verdad es simple: el momento en que un hombre deja de perseguir, empieza a recuperar su poder, recupera su dignidad,
recupera su enfoque, recupera la paz que perdió intentando agradar a personas que nunca estuvieron destinadas a quedarse. Y desde ese momento, su vida jamás vuelve a ser la misma. Al final de todo, muchos hombres pasan años enteros buscando respuestas afuera sin entender que la transformación siempre comenzó dentro de ellos. Intentan cambiar su apariencia, sus palabras, su personalidad, pensando que así finalmente serán suficientes para alguien. Pero la verdadera diferencia nunca estuvo en perseguir más. Estaba en aprender a detenerse, porque el hombre que deja de perseguir empieza a escuchar algo que antes el ruido emocional no le permitía escuchar: su propia voz. Y esa voz le recuerda quién era antes de vivir obsesionado con agradar, convencer o retener personas. Le recuerda sus sueños olvidados, su disciplina perdida, su tranquilidad destruida por la ansiedad emocional. Poco a poco empieza a reconstruirse, y aunque al principio el camino se siente solitario, también se siente liberador, porque por primera vez ya no está actuando desde el miedo. Ya no tiene miedo de que alguien se vaya, ya no tiene miedo de no recibir mensajes, ya no tiene miedo de quedarse solo un viernes por la noche, porque entiende algo que cambia completamente la vida de un hombre. La soledad deja de doler cuando aprendes a respetarte a ti mismo. Y ahí es donde muchos hombres finalmente despiertan. Descubren que la verdadera confianza no viene de cuántas personas los desean. Viene de saber que pueden perder cualquier cosa y aún así mantenerse firmes. Descubren que el respeto más importante no viene de afuera. Viene de la manera en que se tratan a sí mismos cuando nadie está mirando. Ese es el punto donde un hombre deja de ser esclavo de sus emociones y comienza a convertirse en alguien verdaderamente libre. Libre de la necesidad constante de aprobación. Libre del miedo al rechazo. Libre de perseguir personas que nunca tuvieron intención de quedarse. Y esa libertad tiene un impacto enorme en cada aspecto de su vida. Su mente se vuelve más clara, sus decisiones más inteligentes, su energía más fuerte. Deja de desperdiciar tiempo en dramas innecesarios y empieza a construir algo mucho más importante. Una vida que realmente admira, porque al final, eso es lo que vuelve poderoso a un hombre. No cuánto corre detrás de otros, sino cuánto es capaz de construir cuando deja de correr. Y ahora dime algo, ¿cuántas veces perdiste tu paz intentando no perder a alguien? Escríbelo en los comentarios. Quiero leerte. Y si este video te hizo abrir los ojos, suscríbete ahora mismo a Imperio Masculino. Porque aquí no alimentamos debilidad, aquí construimos hombres con disciplina, control emocional y mentalidad fuerte. Activa la campana porque el próximo video puede ser exactamente lo que necesitas escuchar para recuperar el control de tu vida.